Y empezamos con esta nueva sección que vamos a hacer entrevistas a, bueno, pues a diferentes canales, a diferentes personas del mundo tecnológico y obviamente quería estrenarla con mi gran amigo Pepe, con el cual también pues compartimos la web de Desenfasados, o sea que algunos, seguramente que los que nos sigáis ya desde hace tiempo la conoceréis. Y bueno, ¿quién es Testados, Pepe? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, bien hallado aquí a esta nueva experiencia, que seguro que te va a ir genial. Y nada, con respecto a tu primera pregunta, soy Pepe, me llamo Pepe, como ya sabéis. Ahora estoy viviendo en el norte de España, cerquita de los Pirineos. Y Testado es el nombre que le puse a mi canal, luego hablaremos un poquito más en profundidad sobre esto. Y bueno, tengo 30 años, me dedico, bueno, soy periodista de profesión, aunque ahora estoy trabajando en una clínica sanitaria y haciendo cosas que no tienen nada que ver con periodismo, pero muy bien, muy bien. Y bueno, en realidad mi pasión siempre ha sido la tecnología y una de ellas es la tecnología. Y nada, por eso me dedico también un poco, cuando tengo unas horas libres, porque el trabajo me ocupa bastante tiempo, pues mi hobby, digamos, que es el canal que creé de YouTube, que se llama Testado. Sí, bueno, yo la verdad es que a Pepe me acuerdo cuando nos conocimos la primera vez, que yo por lo menos, o sea, vi su canal, o sea, por YouTube de esto de recomendaciones, y claro, no sé qué review era de un móvil o algo, y las fotos que puso, claro, los pueblos nuestros están muy, muy, muy cerca. Y yo dije, hostia, digo, a mí me suena mucho estas fotos. Yo diría que, que esto es Aspe, tal. Y justo estuvimos después hablando un poco más y la verdad es que nosotros nos conocemos también gracias a eso, o sea, gracias a un poco a YouTube. Y bueno, claro, una vez que Así ya nos es. conocimos y tal, pues ya empezamos a tomar las primeras cañas y a poder quedar, pero que fue, vamos, para mí todo un descubrimiento, porque para mí por aquí, por la zona, no sé tú, pero yo por lo menos no conozco así ninguna persona que tenga un canal de YouTube tipo nosotros de tecnología y tal. No, no, ni yo tampoco. De hecho, me lo comentó un amigo de Aspe. Me dijo, ostras, yo creo que en Ondona hay uno que te conoce, bueno, que te tiene un poco fichado, ¿no? Que dice, o sea, yo creo que en Ondona hay uno que sí que es, que hace vídeos en YouTube y tal, pero no sé cómo se llama, no sé tal. Y mira a ver, y casualidad, o dicen que las casualidades no existen, al final fíjate que nos conocimos a través de Instagram, oye, tú eres de aquí y tal, y al final acabamos quedando y tal, y nada, compartiendo al fin y al cabo una amistad con una persona que también es un amante de la tecnología como yo, y siempre es un placer hablar contigo. Sí, sí, porque bueno, nosotros cuando quedamos, por ejemplo, las típicas charlas de tecnología, eso puede durar horas, o sea, horas hablando de Sí, tecnología, sí. que o igual que todo esto tema de podcast, o sea, podemos estar aquí hablando de tecnologías, de, bueno, de móviles, de audio, porque encima nosotros también, bueno, yo también, a mí la gente me dice que me conoce por temas de audio, pero al fin y al cabo el audio me lo inculcaste tú fuiste el culpable ahí de meterme en el mundillo, el mundillo del audio. ¿Y por qué todo eso del audio? O sea, ¿por qué, o sea, desde cuándo te viene todo esto del audio? Pues me viene, yo creo que mis padres, hace bueno, cuando era pequeñito, me acuerdo que me regalaron unos auriculares de Sony. Yo no sé si estaban todavía los euros, fíjate qué viejos somos, me cago en la leche. Pero, o estaba por ahí, y me regalaron unos auriculares de Sony muy buenos para Navidad. Y yo me acuerdo que me enfadé muchísimo, porque digo, ¿en serio para Navidad? Yo, claro, yo era muy chiquitín, ¿no? Digo, ¿me regaláis unos auriculares en vez de regalarme un juguete o es una...? Pero al final, de eso que te cabreas, cuando lo ves, empiezas a escuchar y dices, joder, ¿cómo se escucha esto? Es una maravilla. Yo no me acuerdo qué marca era, pero era de estos que se ponían por detrás, que eran también, que se ponían encima de la oreja, muy cómodos. Y hasta ahora todos los auriculares, o sea, hasta entonces todos los auriculares que he escuchado era pues el típico que te dan en Alsa o en Renfe, que Sí, que bueno, antes flipaste eran allí con la los diferencia, ¿no? seguros, que suenan horrible. Y yo me acuerdo que cuando puse esos, dije, joder, no me tendría que haber cabreado, esto es una maravilla. Y yo creo que desde tan pequeñito empecé a indagar. No sé, luego el tema de los móviles también me llamaba mucho, las capacidades que tenían sobre el audio, también los altavoces que tenían los móviles, que luego me interesé más por los auriculares, ¿no? Pero siempre me ha gustado mucho esa temática desde pequeñito y creo que por eso, por ese accidental regalo, que pensaba que era un accidente y luego resultó ser todo un acierto. Sí, sí, incluso yo me acuerdo la primera vez que quedamos y tal,
que, claro, o sea, yo por lo menos, pues sí, me gustaba el audio, pero ni muchísimo menos era un sibaritas, ni a lo mejor le daba toda la importancia que le teníamos que dar, ¿no? Porque sí que hacíamos lo típico, ¿no? Lo que al final la gente mira, que es que si suena más fuerte, si suena, tiene mejores graves y poca cosa más. O sea, no se meten ni en calidades de audio, ni en cómo poder mejorar. Y claro, o sea, yo me acuerdo de eso cuando yo quedé contigo, me estuviste explicando, o sea, un montón de cosas de la importancia de los DACs, o sea, el DAC que incorporan, incluso me estuviste eso hablando de los LG, los buenos DACs que montaban por aquel entonces. Y bueno, gracias a ti también pude analizar, que lo tengo por aquí, el FIO M6, que fue un dispositivo que a mí me gustó muchísimo, al igual que por ejemplo otros productos como los Verum, que para mí ha sido de los mejores auriculares relación calidad-precio que he llegado a probar para gente que así, ¿no? Que de verdad nos gusta la tecnología. Y, y a mí me gustaría preguntarte, o sea, ¿tú cómo ves a la gente? O sea, ¿ves que de verdad se va a quedar un poco el tema del audio, un poco de nicho? ¿Va la gente también a ser un poco más consciente de esto? ¿O hay mucha gente que le guste tanto el audio de esta forma? ¿O cómo crees que va a evolucionar un poco el mundillo este? Yo creo que hay personas que no han descubierto lo necesario que es tener un buen audio. Porque me ha pasado muchas veces, de hecho ahora con mi novia, eh, ella, bueno, usaba los auriculares típicos, incluso los que te venden, pues los Bose estos típicos, vamos, o los Bose estos típicos, o en fin, los que te anuncian que no tienen mucha chicha, pero que sí que le dan mucho bombo porque sí tienen mucho presupuesto para el marketing, pero luego en realidad no tienen un buen audio, y aunque te cueste un pastizal, ¿no? Pues hace poquito le regalé los HD 599, que son los que yo uso, y flipó. Y flipó. Y dijo, no, o sea, no prueba otros ya, ¿no? Entonces, es ese descubrir, ese wow que te da un auricular bueno, yo creo que tiene nicho, pero por desconocimiento, ¿sabes? Porque si la gente le pusiese, digamos, el valor que le da, por ejemplo, una televisión con muchas pulgadas o con mucha resolución o un móvil con muchas cámaras, oye, y unos auriculares buenos, tú dices, hostia, te vas a gastar 100 euros en oferta, que estaban los HD 599 de Sennheiser que valían 250 y dices, hostia, 100 euros, es mucho para unos auriculares. No, hay gente que dice que es mucho y son auriculares que te van a durar media vida. Y dices, joder, pero luego no te es mucho comprarte un móvil cada 2 años o comprarte, no sé, vivimos yo creo que en una burbuja donde nos dicen qué nos debe interesar más y qué nos debe interesar menos. Y yo creo, ya te digo, que el audio sí que es cierto que tiene su nicho, pero porque creo que hay gente que no sabe, digamos, el peso que tiene un buen audio. Y cuando lo escucha es cuando despierta, ¿no? Así que digamos eso, que creo que hay mucha gente dormida todavía con el tema del audio. Sí, porque a mí la sensación que fue un poco eso. O sea, nosotros creo que estamos acostumbrados un poco a probar lo que es típico electrónica de consumo, pero muy estándar, ¿no? Los auriculares 30, 40 euros, o incluso los auriculares. Yo creo que al fin y al cabo los auriculares que más probamos la gente son los propios que incluyen o incluyan, dependiendo del fabricante, los propios smartphones en sus cajas. O sea, muchas veces ni tiramos a comprar otros dispositivos. Exacto. Y creo que también en eso, o sea, cuando pruebas, porque el audio sí que hay que decir que a lo mejor a mí la gente cuando me pregunta, en plan, ¿qué auricular me compro? ¿Este o este o este? O sea, es muy complejo, a lo mejor no es tanto como los móviles, pero es muy complejo decir este es mejor o es peor solamente por las especificaciones. Creo que es un tipo de producto que hay que probarlo, o sea, no es tan Exacto. de especificaciones que sí, te puedes hacer un poco a la idea, ¿no? Dependiendo del tamaño del driver, dependiendo un poco las frecuencias que abarquen y tal, pero es muy un poco complicado. Así Y, es. y ahí el salto, yo por ejemplo, me compré al fin y al cabo los Sony también un poco por ti, los XM3, y noté un cambio, o sea, respecto también a los auriculares que había probado, pero también después, por ejemplo, con los Verum, a mí fue un salto totalmente diferente, ¿no? Es decir, oye, pasamos de un típico auricular de consumo a un auricular muy de nicho, ¿no? Bueno, todo eso también, yo en tu canal he visto, vamos, un montón de reviews, todas las reviews estas de FIO, de todo esto, que son cosas muy de nicho. Y si quisiéramos hablar un poco también de lo que es tu canal, o sea, ¿cuándo empezaste con YouTube? Si empezaste directamente con YouTube, empezaste escribiendo en algún tipo de blog, porque muchas veces pues se hace ese tipo de cosas, o colaborando con alguien. O sea, cuéntanos un poco también cómo fue tus inicios.
Pues yo me acuerdo que cuando empecé periodismo, algunos de los trabajos que nos enviaban, yo los tiraba un poco para la tecnología, ¿no? Me gustaba mucho y siempre sacaba buenas notas, porque claro, cuando algo te apasiona, da igual lo que sea, lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces yo siempre tiraba por aquello que me apasionaba, que era la tecnología, ¿no? Y luego sí que es cierto que intenté colaborar con algunas webs famosas como Shataka y tal, pero vi los precios que tenían y dije, no, mi tiempo vale más. Y al final lo deseché. Y nada, yo siempre me lo he tomado como algo, digamos, mío, propio de decir, me gusta y ya está, ¿no? Y pues hago mis pruebas yo, pero para mí, hago mis fotos, se los enseño a mis amigos. Y luego sí que resulta que dos amigos de Aspe también eh, me iba a comprar en aquellos tiempos el Samsung Galaxy S7 Edge, que vamos, que lo sigo teniendo arriba de todo. Es, para mí el mejor Samsung que ha existido, lo he disfrutado yo creo que más. Y bueno, les comenté que me lo iba a comprar y ellos me encendieron la bombilla, ¿no? Alejandro y Amalia se llaman, de hecho. Y me dijeron, oye, ¿y por qué no haces un vídeo, una review como hace YouTube y tal, si te lo van a dar y te gusta y ya que eres periodista y que tienes una cámara y que... Y dije, hostia, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y lo grabé que fue mi primer vídeo, la review o el unboxing desempaquetado del Samsung Galaxy S7 Edge. Y tuvo muchísimas, pero que muchísimas visualizaciones. También es cierto porque lo pedí con Yoigo y no sé por qué me llegó antes de tiempo. Y entonces eso también, ya sabes que ahora las cosas funcionan muy diferente. Ahora a todos los youtubers le dan el móvil, los youtubers grandes con mucha pasta, con muchos millones, les dan el móvil 2 semanas antes de que lo saquen y justo el día de la presentación te dan todos la misma o casi el mismo vídeo con todo lo mejor, todo lo peor, etcétera. No, ahora es un poco aburrido. Pero antes eso no existía. Antes era todo el mundo igual. Bueno, lo que te venía diciendo, también has comentado que empezaste también con, o sea, o quisiste por lo menos empezar un poco con el tema de Shataka y algún periódico grande, que bueno, Shataka sí que siempre ha sido un periódico que siempre ha estado ahí, ¿no? Sí. Y, y viste que sí, que el tema del periodismo estaba pues un poco mal pagado, por lo menos en ese aspecto, ¿no? Sí, ahora no sé cómo estará, pero en aquellos, vamos, incluso era que te ponían el nombre o te daban 3 euros por, no sé, o 2 euros o 1 euro, no recuerdo ya, pero la mayoría de los que miré me acuerdo que, es que ponías el nombre ya y era como, wow, está tu nombre ahí, qué chulo. Y era como, ostras, no, no, gracias. Al final es tiempo, ¿no? Y el tiempo, seamos honestos, al final hay que pagar un poquito, aunque sea. Sí, yo eso me acuerdo de hablarlo con un fotógrafo que él nos lo decía, en plan de... a mí muchos periódicos y esto nos lo ofrecen en plan de una publicación diciéndonos en plan de, oye, pues esta foto es de fulanico y yo tengo que cederle mi fotografía, o sea, lo que me ha costado a mí mucho tiempo y mucho trabajo. Y claro, y él decía en plan de, no sé, yo es que a lo mejor soy un poco raro o algo, pero tengo una mala costumbre que es ganar dinero por mi trabajo y comer todos los días, ¿no? Exacto, exacto. Y es verdad, ¿eh? O sea, eso lo he escuchado en mucha gente que al fin y al cabo ha querido o ha participado en webs así más grandes. Y creo que también es un punto de vista muy interesante de ver, también desde nuestra perspectiva, porque claro, al usuario al fin y al cabo nosotros vemos posts directamente de Shataka o de los que sean. Pero no vemos un poco lo que hay detrás, ¿no? Y creo que estas cosas también hay que tener en cuenta y saber también cómo está la cosa. Y sobre todo también, te lo quería enfatizar porque también hay mucha gente que nos pregunta en plan de lo que hemos estudiado o gente así más joven que no sabe por dónde empezar, si estudiar periodismo, si no estudiar periodismo. Y a mí incluso a mí me pasó, ¿no? O sea, cuando empezar una carrera, no sé si te pasaría igual, pero a lo mejor esa orientación del principio de decir, oye, el mercado está así, oye, el mercado está así, pues viene muy bien, ¿no? Porque siempre que después te das cuenta es cuando ya de verdad te has sacado la carrera y no cuando antes de elegir, ¿no? Y creo que Sí. este punto de vista sí que está muy bien de lo que nos estabas comentando. Y otra cosa también que te quería preguntar, porque también me ha parecido bastante interesante, es que, como comentabas, y yo lo veo, no eres un youtuber de tecnología al uso, igual que los demás, ¿no? O sea, tiene una parte diferenciadora que yo por lo menos lo que veo es como que vas un poco a tu bola, o sea, no sigues lo que es el rebaño, como suelen pasar, que todos, y más ahora, como comentas, intentan tener esos acuerdos con las marcas, que siempre está un poco el tema de la polémica, si esos acuerdos se pueden meter algún tipo de cláusula o algo. Y,
Y tú no, o sea, tú al fin y al cabo te da igual sacar un móvil el día del lanzamiento que sacarlo 3 meses después, que 5 meses después, que, que lo que sea, ¿no? Y me es curioso, ¿no? O sea, ¿qué me tienes que decir un poco con Claro, eso? yo al final es cierto que como tampoco vivo de esto, que sí que es cierto que hay youtubers que viven de esto y que tienen ciertos contratos con grandes empresas, aquí no me ato con nada ni con nadie. Lo primero porque no tengo tiempo y lo segundo porque me siento como asfixiado si tengo que ir con aquello que me dicen las empresas, ¿no? Es decir, saca esto aquí y cuidado con esto y cuidado con lo otro y te pagamos tantos y tal y si no tal, pues mira, lo siento, yo voy a hacerlo como yo quiera, ¿no? Y esto, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y es ciertamente, por ejemplo, mi canal de YouTube es curioso porque también, digamos que el algoritmo de YouTube, el algoritmo de Google, le ha hecho bastante mal. ¿Por qué? Porque he tenido índices de vídeos con una porra de visitas y otros con nada. Últimamente no tengo nada y son vídeos bastante buenos y bastante currados. Entonces es curioso, ¿no? Porque tiene su parte buena, el ir un poco a tu bola, y no especializarte en una cosa o en ir a un punto. Y tiene su cosa mala, que es al final que vuelves loco al algoritmo de Google o no sé qué habrá pasado y no te destacas siempre o no hay una regularidad. Entonces, está bien por una parte y por otra es un poco problemático. Y eso es verdad, o sea, ahora incluso, bueno, nosotros también estamos ahora emitiendo un poco en Twitch, pero el tema de que tanta gente se llega a migrar de YouTube a Twitch, ¿tú crees que hay, como comentas, el tema del algoritmo está perjudicando mucho a la gente que crea contenido para YouTube y a lo mejor eso también puede ser que estén pensando en pasarse a Twitch? Yo creo que sí. Yo creo que YouTube está bastante jodido en muchos sentidos y no va a mejor. Ese es el problema. Algunos dicen que también es debido a que han tenido que meter muchísimos códigos en dicho algoritmo con el tema del COVID y que enseguida salta, ¿no? Si nombras algo ya salta. No sé, que como que la han cagado en muchos sentidos y que no pueden recuperarlo o que van a tardar en recuperarlo. Los ingresos también son paupérrimos, cada vez hay menos ingresos, por eso la gente también migra. Hay muchísima publicidad, muchísima más publicidad incluso que antes, porque ahora te saldrán anuncios cada 2 por 3, pero se cobra también mucho menos que antes. Es decir, hostias, al final los que tienen más cada vez tienen más y los que tienen menos se van a Twitch. Es Sí, así. sí, eso es verdad. O sea, incluso mucha gente nos pregunta que en YouTube, que cómo se monetiza, ¿no? O sea, que si se cobra por suscriptores, se cobra por visitas, el cómo funciona lo que es el algoritmo en sí, y después también la típica que se cree que todos los youtubers pues cobran una pasta. Eso es totalmente falso, ¿no? Incluso, bueno, no sé tu caso, pero para mí es algo que si tuviese que vivir de esto lo pasaría bastante, bastante mal. Yo tengo reservado ya un par de Tesla Model S Plain Plus, sí. Uno en blanco y otro en azul, a tope de prestaciones. 300.000 euros ahí. Está muy jodida la cosa, muy, muy, muy jodida. Hay una idealización demasiado fuerte, y no sé por qué, del tema de YouTube, de que hay gente que puedes, enseguida puedes vivir de esto si tienes 100.000 visitas. No, no, tienes que tener millones de visitas, millones de suscriptores y luego detrás, que eso es lo más importante, tener a muchísimas empresas. Ahora que está haciendo pues, todo el tema del Rubius y esto, pues se ve ya que incluso él creó una SL y todo el tema de gestión que tiene detrás. Eso es una empresa, eso es una bestialidad. Y para llegar a eso es muy, muy difícil. Es como un jugador de fútbol. ¿Cuántos jugadores de fútbol hay? ¿Y cuántos han llegado a estar en lo más alto, no? Pues evidentemente en YouTube pasa algo igual, algo semejante, sí. Y, por ejemplo, o sea, al ver ese tipo de monopolio, porque Twitch sí que está muy enfocado en tema de directo, pero no tanto a lo mejor del típico contenido, o sea, de YouTube, ¿no? De subir un vídeo y que cada uno se lo pueda gestionar un poco como quiera, que al fin y al cabo es un poco lo que yo creo que va la industria por ahí, ¿no? O sea, nosotros, yo creo que, por ejemplo, Netflix también ha triunfado por eso, ¿no? Decir, oye, no tienes por qué estar a expensas a que Telecinco, Antena 3 u estas te tengan que sacar un contenido, sino que yo te lo pongo y tú cuando quieres te pones a verlo, ¿no? Y aquí Sí. en Twitch es algo cogiendo un poco eso, más lo de la televisión que lo de YouTube. Y lo de YouTube vemos que es un poco un monopolio ahí, que no tiene mucha competencia. ¿O tú qué ves ahí? O sea, ¿crees Sí. que se puede hacer algo un poco ahí? Yo creo que al final o espabila YouTube o ese monopolio que tienes que se le va a ir dispersando. Porque al final todo lo que tiene un pico de subida tiene un pico de bajada. Siempre, siempre es así. Mira Facebook, lo que triunfaba antes Facebook y ahora conozco a muy poca gente que tenga Facebook, a mis padres quizás, ¿no? Se ha quedado ya para un nicho muy pequeñito. Incluso al final ellos también se cansarán
Entonces pasará esto igual, y pasará igual con Instagram, pasará igual con Twitter, pasará igual con todas las plataformas. Y YouTube yo creo que se está quedando atrás en muchos sentidos. Por eso también es curioso ver cómo van patinando de un lado a otro, porque te sacan las historias están las stories como en Instagram, te sacan los directos, te sacan... Van un poco como detrás, van a la zaga, ¿no? Van intentando hacer lo que otras empresas que sí que están triunfando más están haciendo, ¿no? Y eso da a entender un poquito que YouTube está perdiendo. Y sobre todo en un futuro yo creo que todo ese boom que ha habido de YouTube, que sigue siendo muy fuerte evidentemente, va a ir perdiendo en detrimento de otras empresas, de otras plataformas como Twitch. Sí, sí, la verdad es que yo creo que a Twitch le falta un poco eso, ¿no? O sea, decir, porque incluso en Twitch, que yo eso no lo sabía, incluso el primer podcast me pasó eso, o sea, puedes configurar que si directamente como haces el directo se borre o que se mantenga, pero durante un periodo de 14 días. O sea, no es algo que se vaya a mantener como en YouTube, que sí que va a estar ahí constantemente durante años y años. Entonces yo creo que le faltaría un poco eso, ¿no? Para competir ya directamente contra YouTube, porque YouTube en realidad sí que lo hace contra Twitch, con el tema de directos. Sí, llegará, yo creo que algún día llegará. Sí, sí, yo lo veo bastante curioso. Y bueno, vamos a pasar también al campo que creo que a muchos nos interesa, y es el tema de los productos que han ido probando, las marcas que han ido probando. ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Cuál es el que usas personalmente y tal? Vamos a empezar, si quieres, por ejemplo, con el smartphone. ¿Qué smartphone usas habitualmente? Hombre, entiendo que irás variando, pero personalmente, ¿cuál es el que usas? Pues personalmente estoy utilizando el iPhone XS Max, que está reventadísimo, la batería le dura muy poquito, se rompió un poco la cámara por detrás, el Face ID no me va, no sé por qué, un día dejó de irme y ya no se puede, no funciona, así que tengo que estar siempre con el código. Aunque el tema del iPhone y el código en estos tiempos también, aunque lo tengas bien, por el tema de la mascarilla es un poco complicado. Pero sí, utilizo este. Pero bueno, voy utilizando también un poquito más, por ejemplo, el Poco F2 Pro, el Poco M3, que utilicé hace poquito y me impresionó. En el último vídeo que hice ya lo podéis ver que es una pasada. Por ese precio, ¿no? Por 100 pavos. De hecho, lo estoy utilizando como GPS este fin de semana, que ya veréis en mi Instagram también las fotos y los vídeos que subiré. Me fui a un bosque precioso y utilicé como GPS de 4 horas el Poco M3. Y es que va tan bien y consume tan poquita batería que es una pasada. Yo creo que la gente incluso dice, bueno, no quiero comprar un móvil que no va un GPS. Cómprate un Poco M3, porque es que va genial pues, con la batería que tiene. Y sí, utilizo sobre todo el iPhone XS Max porque, por el tema de las redes sociales, porque en Instagram se ve mejor. Estaba pensando también en un Pixel, los Pixels se ven también bastante mejor que los Android normales, sobre todo en temas de Instagram, por ejemplo, que suelo estar bastante activo ahí. Pero bueno, ya llegará. A lo mejor el Pixel 6 cae. No lo sé, no lo sé. Y luego también lo utilizo por el micro, ¿no? Porque el micro funciona muy bien. De hecho, me estáis escuchando ahora por el micro del iPhone y va muy bien. Y luego el tema de la cámara también, a pesar de ser un móvil ya con bastantes años, hacen buenas fotos. De hecho, todas las que veis en mi Instagram, y algunos flipan y me escriben, hostia, pero ¿con qué has hecho esto? Y yo les escribo, les digo que es con este iPhone, que tiene su tiempo ya, y dicen, ¿en serio? Tal? O sea, que si no se lo creen, ¿no? Y hay que quitar un poco también de hierro a todo esto de que las mejores cámaras son las de ahora, porque yo tengo fotos con el Samsung Galaxy S7 Edge que las ves y parecen hechas con el iPhone 12 Pro Max o con el Galaxy S21 Ultra o sea, son impresionantes, impresionantes. Entonces, al final, el marketing, yo creo, de los teléfonos, de las marcas, han hecho mucho daño en ese sentido, de decir que las mejores cámaras son las de ahora, cuando antes ya se construyen cámaras muy buenas, ¿no? Yo creo que ha habido como... Estamos en un llano ahora mismo, en cuanto a innovación de cámaras. Sí, hay con mucha resolución, con mucha temática, con, digamos, mucha paja, ¿no? Pero de fotografía en sí, de objetivo, de imagen tal cual, una fotografía normal, no se ha avanzado tanto. No se ha avanzado tanto. Por eso, con el iPhone hago fotos muy buenas también, no me quejo, ¿no? Por otra parte, como os decía también, pues el Poco F2 Pro, que también me va muy bien y es genial, la pantalla es genial también. Esto de que no tenga agujeros en pantalla me encanta. Las cámaras pop-up, me encanta. Y, y bueno, si quieres te comento también, iPad no tengo tablet por ahora, aunque a lo mejor sí que cae, ya veremos el siguiente iPad con el tema de las pantallas mini LED, que dicen que va a tener un procesador como el M1, que es una pasada, o similar, que ostras, está flipando.
Al año que viene también iban a sacar o se decían, ¿no? El iPad iba a ser con pantalla OLED y también es una pasada porque vi la tablet esta de la Galaxy S7 Plus, creo que era, y se ve increíble, vamos, la pantalla AMOLED en una tablet así de más de 12 pulgadas es impresionante. Así que un iPad con esa pantalla tiene que ser increíble. Y bueno, por otra parte, el ordenador que uso ahora mismo no tengo portátil tampoco, tengo un sobremesa. De hecho, desde el 2016, a lo mejor ya toca un poco cambiarlo. Y nada, es un i7 de sexta generación con una gráfica, una 1070. Yo que sé, hace su función. Todavía perdura. Le cuesta un poco a veces renderizar, digamos, vídeos a 4K, porque cuesta un poquito, pero no, va bien. Por eso la gente que cree también que para hacer vídeos de YouTube necesita lo mejor de lo mejor, pues oye, con un iPhone de hace 3 años y con un ordenador del 2016 voy tirando también. No se puede tirar, no hace falta tener lo mejor, de lo mejor para tener. De hecho, la cámara que uso para grabar mis vídeos, aparte de con el iPhone, que también grabo partes con el iPhone, porque en cuanto a la temática del vídeo, algo que se me ha olvidado decir también, el iPhone no tiene rival. Sí, Samsung lo hace muy bien también en el tema de vídeo, muy muy bien, pero es que, joder, lo hace increíble iPhone en tema de vídeo. Y, y bueno, como os comentaba, la cámara que utilizo para grabar mis vídeos es también una cámara que ya no existe. De hecho, digamos, se cerró esa sección porque es una Samsung, es una cámara de Samsung, y Samsung cerró su sección de cámaras. Las hizo muy buenas, tiene opiniones, digamos, de expertos, de páginas web, de cámaras especializadas en cámaras que decían lindezas sobre esas cámaras. Lo que pasa es que no siguió con esa, digamos, con las cámaras, ¿no? Samsung, yo creo que porque perdía más que ganaba. Eran tan sumamente buenas, yo creo. Sony creo que le pasaba también, que algunas PlayStation que las vendían un poquito más, o sea, Sí, pedían dinero, lo en que pasa es que consolas intentaban. casi todas, o sea, tanto Sí. Xbox como la Play, o sea, al fin y al cabo lo que hacen es darte la estación, la cual vas a correr los juegos que en realidad es donde van a ganar dinero, con suscripciones y tal, pero con las propias consolas incluso muchas veces venden en pérdida, o sea, que le interesa incluso menos vender consolas. Pues yo creo que eso es lo que le estaba pasando también a Samsung. Y intentaba eso, que a través de las webs y a través de la gente comprase más cámaras Samsung, pero no. La gente no compró al parecer como deberían. Y ahora, en segunda mano, estas cámaras se venden con pastizal. Yo uso la Samsung NX1, que graba 4K también, que es de las primeritas que graban a 4K, con pantalla OLED, con visor y tal. O sea, que está viejísima ya, tiene cable micro USB, y la compré de segunda mano. Y ya te digo, hace bastante tiempo. Por eso no se necesita lo mejor, ¿no? Porque es que hay gente incluso que graba sus vídeos en YouTube con el iPhone o con un móvil Android cualquiera, ¿no? Por eso, en cuanto a material, no hace falta gastarse lo mejor de lo mejor, ¿no? Y en cuanto a mis auriculares, los que uso, digamos, los más todoterreno, los que uso a diario, son los Sennheiser HD599, que los probé en su día, me encantaron y ya se los regalé, como comentaba a mi pareja, se los regalé bueno, se los regalaron a mi hermano también y flipa también con estos auriculares. Son auriculares abiertos, van muy bien. También tengo los Verum 1 y sí que es cierto que me gustaría dar también un paso más allá. Tengo un amigo también que conocí gracias a este canal, que es una de las cosas buenas que tienen los canales de YouTube, que al final conoces gente muy, muy linda, pues como tú, ¿no? Como este que te hablo, que es Kim. Y bueno, Kim lo conocí en Instagram. Y es un crack en cuanto al audio también. Y no para ir meterme la pullica a ver si me compro algo, si no, y porque me pasa lindezas de auriculares increíbles. Y a mí, por ejemplo, los Sennheiser, los HD 800S, que también se los van a regalar a él, me encantaría probarlo, me encantaría tenerlos también, porque tuve en su día los HD 700 y a nivel de detalle me resultó espectacular. También probé en su día los Fidelio, bueno, tuve de hecho los Fidelio, los Philips Fidelio, los X1, y me parecen también espectaculares. Mucha gente dice, hostia, la marca Philips, ¿qué ha sido de ella? También me comentó Kim que como que había cerrado la división de auriculares o la había vendido a otra empresa, pero cuando era suya, yo recuerdo que tenía una profesora de música que decía que su marca favorita de audio era Philips. Y digo, hostia, curioso, ¿no? Y esos auriculares también recuerdo que me encantaron. O sea, yo empecé sobre todo con, digamos, la primera vez que me gasté mucho dinero en unos auriculares fue con esos Philips Fidelio X1. Ahora no sé si estaban por el X2 y ya lo han descontinuado. Y nada, más o menos eso es todo mi setup, todo lo que tengo por aquí.
Pues mira, si quieres, vamos, o sea, con lo que comentabas, me parece muy interesante. Bueno, yo también estuve probando el Poco M3, que, bueno, como decías, en relación calidad-precio es brutal. Y yo por lo menos creo que fue un smartphone que a mí me hizo ver mucho la importancia de hoy más del software que en realidad que del hardware. O sea, que con un buen software y por ejemplo la mítica Gcam, o sea, puedes tener una relación de calidad brutal. O sea, yo hice una prueba a ciegas donde puse en plan al Galaxy Note 20 Ultra, o sea, un smartphone que salió en mil y pico euros, contra este Poco, que lo puedes encontrar en 100 euros. O sea, imagínate la diferencia. Y mucha de la gente, o sea, creo que la encuesta en sí ganó el Poco M3 con la Gcam, eso sí, respecto al Samsung. Y me pareció bastante curioso, o sea, Es brutal. la Eso es diferencia. brutal. Porque Eso antes es sí, brutal. antes como tú decías, sí que se notaba mucho las gamas bajas de las gamas medias, porque claro, las focales y todo eso, ahí ya no, si te mete una focal 2.5, pues ahí por mucho software que pongas tampoco puedes hacer muchos milagros, ¿no? Pero es que a día de hoy encontramos focales 1.8 en smartphones de apenas 100 euros. Sí, 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 sí. O sea, eso es impensable hace unos años. Es que lo que ha hecho Poco con el M3 es que es brutal, es brutal. Y ya te digo, lo de instalarle la Gcam esta de Google, es que es increíble, sobre todo las fotografías nocturnas que hace. Es que lo pones en un trípode, le das y automáticamente te empieza a coger segundos, minutos de luz, exposición de luz. Y dices, ostras, es que esto ni las cámaras profesionales, ¿sabes? O sea, es increíble lo que puedes hacer con un móvil de eso, de 100 euros. Y luego la batería que tiene, altavoz doble, altavoz. Yo de hecho hice también en mi último vídeo, los comparé con el iPhone 12 Pro Max, el más de tope gama, ¿no? Y las primeras fotografías que saco es que son espectaculares, del Poco. ¿Por qué? Porque el Poco tiene esto, es lo que tú comentaste, el software, que le das y automáticamente, digamos que siente, entre comillas, que está en un trípode, detecta que está en un trípode y empieza a capturar luz. Y me tiraba como dos minutos capturando luz. El iPhone puedes ponerlo manualmente 10 segundos y automáticamente, si lo pongo siempre en un trípode, 5 segundos de luz, de exposición de luz. Sí que dicen que para el siguiente iPhone sí que va a estar en modo Pro para que tengas una exposición, digamos, más larga o no sé yo cómo saldrá esto, ¿no? Pero que a día de hoy puedes hacer esto con un Poco M3, con la Gcam y no con un iPhone que vale 12 veces más, es un poco wow. O sea, la gente debería de parar y ponerse un poco a pensar, ¿no? O sea, digamos que los móviles más top ya no tienen tantas excusas para encarecerlos tanto y a la vez los móviles más baratos es que tienen características que son muy top y que dices, es que por este precio, wow. No, la verdad es que ya te digo, Poco con el M3 ha hecho algo que el mercado lo ha reventado. Como se suele decir, ha reventado el mercado, o por lo menos desde mi punto de vista. Sí, sí, incluso yo después probé el X3 y para mí el X3 sí que era ese puntito que a lo mejor a mí me faltaba un poco a nivel de fluidez en el smartphone, que era la Sí, única sí, sin se tuvo pega un que le podía toque. poner al M3. Sí, Y el X3 eso sí que lo subsanaba. Y ya te digo, yo aquí en mi familia, mi primo se compró el X3, un amigo mío también se compró el X3 después de dejárselo para probarlo. Y es que por apenas 150 euros, que es que es un regalo, puedes tener un smartphone muy top. sí. Es como lo que ha hecho ahora Xiaomi con los Redmi Note 10 o Redmi 10. Vamos, los que acaba de sacar ahora, que también era por 250 creo, y ya te sacaban con pantallas AMOLED. Era lo único que dices, hostia, que le faltaba, ¿no? Los Redmi 9S, los Redmi 9S Pro y todos estos, ¿no? Que salieron, que ya eran muy buenos. Ahora te lo están sacando con pantallas AMOLED también, con doble altavoz, con procesadores bastante top, cámaras muy top también, y por 250. Ya te digo, y evidentemente esto acaba de salir. Es decir, ¿qué pasa con estos móviles? Que luego dentro de un par de meses, tres, estarán muchísimo más rebajados, ¿no? Así que imagínate por 200 euros una pantalla AMOLED de 5 con... no, de 6,7 pulgadas creo que tenía, con 120 Hz, doble altavoz, batería de 5000 mAh, jack de audio, una cámara de 64 megapíxeles. En fin, es una burrada. Lo que están haciendo las gamas bajas y gamas medias, sobre todo Xiaomi y Realme, también lo están haciendo bastante bien, poco, evidentemente. Es que no tiene nombre, no tiene nombre. Y están dejando un poco en ridículo, digo, las marcas que están ofreciendo unas cosas muy similares por precios disparatados, ¿no? Por lo menos en cuanto a innovación, ya te digo, le falta un poquito, ¿no? Ahí es donde entrarían los móviles ya plegables y otras cosas, otras extravagancias ya que solo tienen estas Sí. digamos, esas marcas más top.
Sí, sí, yo creo que los móviles, yo lo he dicho, o sea, lo único que ahora mismo me hace replantearme mejor cambiarme a Android sería un smartphone plegable. O sea, todo lo demás lo veo que son prácticamente igual. Incluso yo, por mi experiencia, no me gastaría 1.000 euros en un smartphone Android. O sea, por mi experiencia, porque sí, hay algunos aspectos que son mejores. Incluso ahora mismo estaba probando uno que es bastante caro, pero no pagaría tanto dinero. O sea, no pagaría tanto dinero por eso mismo. Y ahora que estabas diciendo tú el tema de las especificaciones y el jack de 3.5, como buen amante del audio, ¿qué piensas de la supresión del jack de 3.5 y la inclusión de USB-C como salida de audio? Pues fíjate, si nos han estado comiendo la bola con que con Bluetooth se escucha igual, que hace un par de días vi una noticia de Qualcomm, Snapdragon Qualcomm, que había sacado un chip donde ya por fin se iba digamos, a escuchar igualmente bien con el audio, o sea, con cable que inalámbricamente, ¿no? Digo, vale, y esto lo dices hace 3 días, ¿y por qué llevas comiendo la bola a todos tus compradores desde hace años de que con tus chips, aptX, tal, más cual se escucha exactamente igual? Y ahora me vendes que ahora sí que has descubierto un chip para venderlo. Nunca va a estar al nivel el audio de con cable de inalámbricamente, ¿no? Y esto es algo que el marketing ha hecho muchísimo daño en esto, ¿no? Porque se escucha igual, ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero cables? ¿Para qué quiero cables? Es una pena y ya te digo, yo creo que por tema de marketing luego te dicen también que es por el tamaño de casi le pueden poner más batería o menos batería. Y luego te está sacando, por ejemplo, móviles Sony, el último de Sony también con jack de audio, y te lo está vendiendo como premium, como tal. LG también, que no entiendo por qué no vende tanto LG si tiene móviles que están muy bien, de precio también muy bien, y con un audio súper premium. Y no sé, yo he probado FIOS también, que digo, hostia, lo único que le falta son antenas y poder llamar, ¿sabes? O sea, porque yo creo que se necesita. A día de hoy, el audio inalámbrico no está a la altura del audio por cable, por mucho que quieran decirlo. Ay, correcto, o sea, es que, a ver, una cosa que es lo que yo siempre le comento a la gente que me lo pregunta es que tú, a lo mejor con un usuario normal, llegues a notar la diferencia, porque creo que el tema de la gente que le gusta el audio es una cosa que se entrena, o sea, que tú desde el principio no lo notas hasta, como estamos diciendo al principio, pruebas algo mejor, ¿no? Cuando ya pruebas algo mejor y de verdad dices, hostia, pues sí, o sea, todo lo que no escuchaba antes ahora lo escucho. O sea, ahora todos estos detalles, ahora también los escucho, ¿no? Entonces, cuando Claro, de verdad ya empiezas a probar eso, es cuando le empiezas a dar importancia al audio. Y ahí te das cuenta donde, o sea, que ahí está la principal confusión. O sea, no, el Jack 3.5 no te da más calidad de audio en sí. O sea, no suena mejor un auricular por tenerlo por jack, sino que va a tener más cantidad de información que puede llegar a reproducir. Pero al fin y al cabo, lo que es el hardware del propio auricular es el mismo. O sea, yo conecto mis auriculares, los Sony, vía jack o vía esto, y van a sonar muy, muy, muy parecidos. La única diferencia va a ser eso, la cantidad de detalles que voy a poder escuchar, que entonces ahí es donde creo que es la principal diferencia. O también, pues bueno, la nitidez del audio y todo esto. Pero no tanto la calidad del sonido. Y ahí es donde, por eso, yo creo que el marketing te lo tiran un poco por ahí, en plan de, oye, mira, prueba esto así y así. Y claro, un usuario normal yo creo que tampoco va a notar tanto la diferencia. Pero claro, claro. aquellos que, igual que el tema de los archivos, o sea, no te sirve utilizar Spotify y después utilizar Jack y decir, no, es que se escucha igual. Yo, claro, o sea, si ahí el cuello de botella lo tienes en el propio archivo de audio y no tanto en el conector, ¿no? Y sí que es una cosa que estamos viendo que prácticamente se está suprimiendo de la gran cantidad de dispositivos. Y como te decía, o sea, ¿qué piensas en plan de utilizar un USB tipo C en vez de un jack de 3.5? No sé hasta qué punto con el USB tipo C puede sustituir al auricular. No lo sé. Esto sí que no. Ahí me pillas, ¿no? Porque el tema de la cantidad de información no sé hasta qué punto se puede escuchar. No sé tampoco muchos auriculares con USB tipo C. Yo me acuerdo que tuve unos de Google que se escuchaban bastante bien, pero ya te digo, no sé hasta qué punto no tener un puerto propio de auriculares, porque al final no solo es cosa del móvil, de que te den los datos el móvil, sino la empresa que ha construido los auriculares con esa terminación, si sabe aprovechar esa terminación, si no. Entonces, yo creo que hay un poco una laguna y no sé hasta qué punto un USB-C puede suplir a un jack de 3.5. Y al final, pues como estoy ahora me gustaría estar contigo escuchando con auriculares, escuchando el altavoz del móvil,
pero no puedo porque lo tengo que tener cargando. Entonces, antes con el iPhone no pasaba, con el iPhone con un montón de Android, ¿no? Tenías los dos puertos y podría estar cargando el móvil ahora mientras esté escuchando con auriculares en vez de por el altavoz. ¿Qué pasa? Que no puedo. Entonces, no solo es el tema de calidad, sino el tema de utilidad. Correcto, sí, sí, yo pienso igual. Y bueno, después también estabas comentando el tema de la tablet, que te gustaría adquirir un iPad. Y bueno, me has dicho que experiencia con tablet no tienes, ¿no? O sea, que actualmente no tienes tablet. No, actualmente no, he tenido de todo. Yo voy dando trompicones. Voy de Surface a iPad, de iPad a Surface y voy así, pim pam, pim pam. Pero lo próximo que me gustaría, ¿no? Adquirir, porque yo creo que la Surface esta de Microsoft ya está un poco desfasada, no han innovado en nada, solo le cambian los procesadores desde hace 4 o 5 años, sigue siendo el diseño exactamente igual, con unos bordes donde pueden aterrizar aviones. No le veo mucho sentido, ¿no?, a la tablet de Microsoft ahora mismo, que sí que está muy bien, que potencia está muy bien, que el procesador que tiene está muy bien, no tiene ventilador, no hace ruido, el teclado que tiene para mí es comodísimo, el diseño está muy muy bien, pero ya hace falta un poquito más de refresco, ¿no? Porque es eso, llevan eso, 5 o 6 años con el mismo modelo. Y en cuanto a iPad sí que está cambiando más y sí que es más estable. Es verdad que tiene un sistema operativo muy cerquita del móvil y que tiene un procesador que es la rehostia y debería aprovecharlo un poquito más, pero sí que me parece más tablet a la hora de manejarlo y tal. No sé si pensarás como yo, pero vamos, es un Sí, poquito, en sí. mi opinión, más tablet. Ahí está. No, pero, o sea, ¿tú portátil tienes? ¿Utilizas portátil? No, no. Claro, es que ahí, eso es a mí justo lo que me ha pasado. O sea, yo antes era muy pro del iPad hasta que me compré el MacBook Pro. Y ahí es que el iPad lo tengo prácticamente de pisapapeles. O sea, el tener ambas cosas sí Claro. que no. Y claro, como después sí que tengo como tú un ordenador de sobremesa que al fin y al cabo es el que tú vas más a sacarle la chicha, al que si tienes que hacer proyectos más gordos, edición de vídeo y tal, vas a tirar un poco de ese. Y a lo mejor lo otro es más portabilidad, versatilidad, consumir multimedia, ¿no? En vez de tener que tener tu móvil, hacerlo desde una tablet o desde aquí. Y claro, a mí es que lo que me sí que me he hecho o me falta, ¿no? Es ese mix. Ese mix que a lo mejor puede llegar, digo yo, a lo mejor con las Surface Pro X, con el procesador ARM, viendo ahora todo esto. Y también te quería preguntar que cómo ves tú la migración a ARM y lo que puede llegar bueno, a provocar todo esto. Yo creo que es el futuro y ahí está lo que ha hecho Apple con sus M1, que les ha pegado una patada muy, muy seria y muy necesaria, en mi opinión, también a AMD y a Intel, ¿no? He dicho, hostias, ¿qué ha pasado? Que al final es un nuevo mundo, abre una nueva puerta. No es que Intel y AMD lo están haciendo mal, sino que han abierto otra puerta. Y al final, lo bueno que tiene Apple es que si ellos dicen digamos, todas las empresas que hacen aplicaciones, hazme una aplicación para el M1, todas las empresas van, juntan sus manitas y van andandito detrás. Lo que diga Apple, nosotros lo hacemos. Claro, este poder no lo tiene Microsoft ni lo tiene nadie, solo Apple, ¿no? Entonces, es importante, yo creo, que haya hecho esto Apple porque al final, digamos que ha abierto es una puerta nueva que ya, digamos que Intel y AMD ya están un poco con las orejas tiesas, ¿no? A ver qué va a pasar o qué no. Pero vamos, yo lo veo bastante bien, sobre todo en el sentido de los portátiles, de los, digamos, ordenadores que se pueden llevar, ¿no? Porque al final consumen muy poquita energía y tienen mucha potencia. Y esto al final hace que la batería te dure muchísimo más y que a la vez no te quedes corto de potencia, que es lo que solía pasar con Intel y AMD, ¿no? Que si querías potencia tenías que restar batería y al contrario. Pues aquí ha habido, gracias a esto, a este tipo de procesadores, digamos, un equilibrio entre potencia y batería que es muy interesante. Claro, porque antes sí que, aparte de lo del software, una de las principales diferencias, como comentas, era el tema del hardware, ¿no? O sea, que todos los dispositivos tablets, al fin y al cabo, eran más un tipo de smartphone, pero de tamaño, de un formato más grande. Mientras que Así es. ahora vemos incluso esa convergencia en cuanto al hardware y en cuanto a los procesadores. ¿Y tú cómo ves el futuro de cara a portátil versus tablet? Yo creo que poco a poco se van uniendo, poco a poco. Al final siempre habrá, digamos, el clásico portátil y siempre habrá la clásica tablet. Y siempre habrá alguna empresa que innove y que intente mezclar ambos, ¿no? Pues bueno, se está viendo con varias empresas
pero yo creo que poco a poco, y sobre todo con el paso este que se ha dado con ARM, lo vamos a ver más, lo vamos a ir viendo más, porque al final puedes hacer un dispositivo muy delgado que no utilice ni siquiera ventilador, o un ventilador muy chiquitín, y que tenga una potencia muy, muy interesante, porque lo bueno es que también se está innovando mucho en el tema de la refrigeración pasiva. Esto se ha innovado muchísimo. Entonces, si estás innovando mucho en refrigeración pasiva y estás creando un procesador muy potente y muy eficiente, si esto lo unes, al final puedes hacer ordenadores portátiles muy, muy interesantes, con, digamos, con un nivel de prestaciones que, no sé, yo creo que en los próximos años vamos a ver, digamos, una convergencia entre ambas plataformas mucho más notable que la que estamos viendo ahora. Sí, porque incluso yo, por ejemplo, o sea, bueno, cuando sacaron los MacBook Pro, o sea, yo con el MacBook Pro este con M1 sí que se podía instalar el tema de las aplicaciones también de iOS e instalarlas en el propio MacBook. Y ahora hemos visto, bueno, esto también se podía hacer, por ejemplo, ese creo para mí fue el único sistema operativo que hasta hace muy poco intentaba hacer esa convergencia que era Chrome OS. O sea, Chrome OS sí que podía instalar tanto aplicaciones de Linux como aplicaciones, o sea, APKs y todo en uno, ¿no? Y para mí sí que era esa convergencia más o menos, aunque le faltaba un poco más de programas tipo escritorio para hacer un poco más interesante esto. Pero hemos visto que hace muy poco Microsoft anunció que iba a hacer la compatibilidad con aplicaciones de Android, o sea, con APKs. Y aquí es donde, claro, tener un portátil con Windows, con procesador ARM y compatible con APKs, ¿cómo ves eso? O sea, ¿cómo ves el futuro de las tablets Android respecto a esto? Pues creo que va a romper bastante también, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un dispositivo aquí en España, bueno, en Europa no ha dado nada que hablar, nada porque no se vende, y es la Surface Duo, creo que se llama así, y es este móvil plegable que no es con pantalla plegable, sino que el móvil en sí mismo es plegable, ¿no? Son como dos pantallitas que hacen como si fuesen de 8 pulgadas. Y digamos que Sí, estaba con la primera bisagra. versión, que bueno, sí. ¿Perdón? Con bisagra, digo. O sea, que no era Sí, con plegable, que era con bisagra, bisagra. exactamente. Que no es que, digamos, que la pantalla sea una o que sea doble, sino que para mí incluso tiene más sentido, se ve más interesante. Lo que pasa es que aquí no ha llegado, entonces no se puede saber mucho. Pero van a sacar la 2 o ya ahí está planificada la Surface Duo 2. Y yo creo que eso va a ser muy, muy interesante porque hay una empresa muy, muy grande que han tenido en cuenta, que es Microsoft, y que se está uniendo o está, digamos, bebiendo de las fuentes de Google. Y esto lo que va a hacer es que si tú unes digamos, la utilidad, la productividad que le puedes sacar a Microsoft y le pones esto que me has dicho, sería muy interesante. Y al final estás teniendo un móvil, si lo doblas del todo y pones una pantalla, como se puede usar, y al fin y al cabo también puedes usar como una tablet, incluso con un teclado en pantalla, que esto creo que Asus también sacó algún ordenador que tenía el teclado como si fuese una pantalla de tinta electrónica, pues puedes ponerte también, depende también del tamaño. Creo que iba a sacar también una tablet así plegable, pero al final la cosa salió para atrás. No sé exactamente Microsoft qué le pasó ahí con la tablet esta, pero yo creo que ese formato sí que puede dar bastante que hablar, sobre todo en la segunda versión que corregirá todos los fallos que tiene la primera y que previsiblemente sí se va a vender en Europa. Yo creo que ahí Microsoft puede hacerlo muy bien si sabe jugar sus cartas. Claro, pero esta Microsoft Duo que tú comentas sí que venía con Android, o sea, no Sí, venía sí, sí. con Windows, cosa que sí que están trabajando, bueno, que creo que ya estaba la beta para probarla de Windows X, que sí que era este Windows adaptado más o enfocado en estas tablets con bisagra y dos pantallas. E Yo creo que eso lo incluso, veremos en las siguientes, sí, en claro, las claro, siguientes Surface. y en la Surface Star Duo, o sea, también presentaron la otra, que no me acuerdo cómo se llamaba, que sí que venía con este Windows. Sí, pero la retiraron. Esa es a la que me refería. No recuerdo ya el nombre que tenía. Pero el proyecto quedó varado. Dijeron que para 2022 y ya Y se quedó nada. cerrado. No sé qué ha pasado. No sé si se volverá a reactivar o no. No lo sé. Pero sería muy interesante verlo. Sí. Ujú. Y en cuanto a ordenador de sobremesa, o sea, con todo esto ahora del cloud computing, de Azure, incluso yo por lo menos lo veo, o sea, yo, la gran mayoría de mis amigos no tienen un PC al uso, o sea, directamente no se compran un PC, o como mucho, 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 se compran un portátil. O sea, ¿tú crees que puede o llegará o muy poco el tema de decir, oye, no sé, por ejemplo, la gente que empiece, yo qué sé, la gente más pequeña de ahora, no sé lo que es un PC de sobremesa? O sea, ¿va a quedar esto tan, tan, tan de nicho?
Yo creo que no, porque ahí tienes al Rubius, esta gente que es un referente para los más jóvenes, con sus super sobremesas que te hacen el unboxing, la review, con esta pedazo de gráfica, y al final también las empresas se llevan una pasta, y al final esta gente que, como digo, es un referente y que a los más jóvenes son a los que muestran, digamos, estos ordenadores, y al final la gente funciona un poco así, es decir, a lo que veo que tiene mi referente, yo es lo que quiero, ¿no? Yo quiero una torre o un PC gamer o cosas así, ¿no? Y se está viendo incluso en las estadísticas de estos últimos tiempos cómo está subiendo exponencialmente el tema de las ventas de sobremesas, ¿no? Sobre todo los centrados a los juegos, ¿no? A jugar. Entonces yo creo que esto van a tener su nicho, a pesar de que ahora las gráficas están muy jodidas porque cuesta muchísimo conseguirlas. Está habiendo un parón en cuanto a producción de este tipo de gráficas. Yo creo que sí que va esto a seguir e incluso se va a mantener mientras que estas personas sigan utilizando PCs de sobremesa para jugar y lo sigan mostrando, y al fin y al cabo las empresas son las primeras interesadas en los que esta gente, estos youtubers de verdad, hagan reviews de sus torres, de sus gráficas y de tal, ¿no? Entonces, mientras se sigan usando por estos referentes, yo creo que va a seguir teniendo su nicho, sí. ¿Y crees que, por ejemplo, plataformas tipo GeForce Now, Stadia y todas estas pueden llegar a sustituir este tipo de PCs? Aún no, aún no. Yo creo que aún no. Digamos, es una ventana al futuro a lo que se va a ver, pero yo creo que todavía no está la cosa. ¿Por qué? Porque también es muy importante tener una buenísima cobertura siempre. Y a día de hoy eso no existe. Incluso nos lo prometieron con el 5G, de que esto iba a ser la releche con el 5G, y aquí todavía el 5G es una absoluta M, ¿no? De hecho, el 4G es lo que utilizamos todos de momento, ¿no? Entonces, sí, en un futuro dentro de 4 o 5 años, digamos que sí que hay una conexión estable y buena, lo suficientemente buena, yo creo que esas plataformas sí que tendrán futuro. Ahora, ¿quién puede aprovechar esas plataformas? Quien tenga, sobre todo en su casa, fibra óptica, ¿no? Tenga una buena conexión a Internet. Y normalmente los que tienen fibra óptica tienen un PC de sobremesa. Entonces, no sé, yo creo que ya te digo que es una ventana hacia el futuro, que lo veremos en unos años, pero que a día de hoy va a tener muy poquita gente. Hombre, respecto al tema de la fibra óptica, sí que se aprobó unos planes aquí en España por el gobierno, donde, o sea, bueno, yo cuando he visto que aquí en mi pueblo llegó la fibra óptica, digo, ya seguramente que la gran mayoría de pueblos empiecen a llegar. Y eso, o sea, se han notado esas ayudas al tema de la fibra óptica y a la conexión vamos, de toda España. Y sí que lo veo muy habitual y más en cuanto que no tienes que pagar un plus. Antes sí que era en plan de tenías ADSL y si querías fibra pagas un plus, ¿no? Ahora no, ahora es pagas siempre una suscripción y si tienes la suerte de tener fibra óptica, pues mira, se te pone fibra óptica, ¿no? Claro. Y en ese Poco, aspecto, claro, el sí, tema de las conexiones. poco a poco nos vamos modernizando. Ya 2021 ya llega la fibra óptica, ya está bien. Yo creo que para 2023 llegará la 5G, que ya están hablando de 6G en algunos sitios, pero vamos, también es un poco política. Todo esto del 5G, del 6G, porque al final el mejor 5G es el de Huawei, pero cuidado con Huawei, porque según Estados Unidos es malísimo. Y al final es tipo política, porque si yo no he hecho un mejor 5G que los chinos, pues digo que los chinos te espían y prefiero yo lanzar mi 5G y si no, insulto al tuyo o prohíbo el tuyo. Y no sé, yo creo que también es bastante política. Y eso es una lástima, ¿no? Que la Hmm. tecnología se politice es una absoluta lástima y es lo peor que les podría pasar a los usuarios. Porque al final quien pierde somos nosotros los usuarios, ¿no? Estas guerras tontas de innovación, porque al final es una guerra fría, como pasaba con Rusia. A ver quién construye el mejor cohete o la mejor bomba atómica, pues ahora saber quién construye la mejor fibra óptica o la mejor conexión a Internet. Y si lo construyes tú, me meto contigo, y si lo construyo yo, soy el mejor del mundo y estoy por delante de ti. Entonces, eso es lo peor que nos podría pasar, porque los que perdemos, ya te digo, realmente somos los usuarios. Ahí sí, ahí yo totalmente de acuerdo. O sea, al fin y al cabo bueno, en todo, o sea, no en la tecnología en sí, sino en todo, cuanto menos competencia hay y más monopolios o casi monopolios hay, al final que pierde el usuario. Y cuanto más, más empresas estén metidas ahí y puedan sacar buenas propuestas, aquí el que ganamos somos nosotros. O sea, yo creo que con el mercado de las gráficas, que bueno, ahora ha sido un poco putada por el tema del problema de fabricación y también por el problema de las criptomonedas, de que muchos están comprando para minar criptomonedas. Pero en cuanto a las gráficas que hay actualmente, que se han
presentado. O sea, creo que en ningún año recuerdo yo. Bueno, a lo mejor en las 1000 también sacaron muy buenas remesas. Bueno, yo tengo una 1060 Ti de aquel entonces. Y fue también un año muy parecido, pero desde entonces ahí sí que Nvidia ganó bastante y este año hemos visto donde Nvidia ha tenido que apretarse. AMD también ha sacado unas gráficas muy interesantes y yo creo que es el claro ejemplo ese, ¿no? Es decir, oye, cuanto más competencia haya, o sea, el usuario más, o sea, productos mejores va a tener, ¿no? Así es. De hecho, creo que era AMD ahora que iba a aliarse con Samsung a hacer también el tema de procesador gráfico, no sé si era AMD, con Samsung para los nuevos Sí. dispositivos. Es decir, bueno, tirando por ahí, al final también estas empresas, al igual que las cámaras fotográficas, que hay empresas como Hasselblad, creo que se iba a aliar también con OnePlus, y al final vemos Leica con Huawei. Huawei. Al final estas grandes empresas, estos grandes dinosaurios, saben para dónde tienen que tirar, ¿no? Entonces, en este sentido, AMD también lo está viendo claro, que tiene que tirar también un poco para el tema móvil, ¿no? Y yo creo que vamos a ver cosas muy interesantes. Y es eso, mientras exista la competencia sana, es que al final quienes ganamos somos nosotros, ¿no? Porque ¿quién iba a pensar un Samsung con un procesador gráfico de AMD hace nada, ¿no? Y es esto, pues viene pues esta rivalidad con Apple y rivalidad con MediaTek y con un montón de procesadores. Los Kirin, por ejemplo, ya los han prohibido. Eso es una lástima también porque eran muy buenos procesadores. Entonces, al final, ojalá que no se politice tanto la tecnología y acabe habiendo esa sana competencia en la que ganemos nosotros, los usuarios. Ahí está. Y bueno, el tema ya por último, el tema de los auriculares. O sea, mucha gente y muchísima gente me pregunta por auriculares, por rango de precio, por marcas y por tipo de auriculares. O sea, muchas veces, incluso, bueno, yo tengo un vídeo donde comparaba auriculares abiertos, auriculares cerrados. Tú en concreto, bueno, has dicho que utilizas unos Sennheiser, ¿no? Sí, Y eran abiertos, ¿no? sí, así es, son abiertos. Y explica por qué quieres unos abiertos en vez de unos cerrados. Porque para mí es, bueno, para mí y yo creo que para la mayoría, ¿no? La calidad más cercana a la realidad, al fin y al cabo, son los auriculares abiertos. ¿Esto qué significa? Digamos que la música está como aireada, ¿no? Al fin y al cabo, cuando tú vas a ver un concierto o te sientas en un teatro a escuchar una orquesta, entre tú y la orquesta hay cierto aire, ¿no? Entonces la música lo llena todo, hay más detalles, se escucha un poco por aquí, por allá. Si el que toca la trompeta está a la derecha, lo escuches más por aquí, en fin, hay como una espacialidad mucho más, digamos, acentuada. Por lo tanto, cuando está abierto, significa eso. ¿Qué pasa con los abiertos? Que tienen, digamos, sus inconvenientes, como todos tienen sus inconvenientes, de hecho. Y los abiertos es que si estás al lado de alguien, este alguien va a escuchar un poquito de la música y a la vez, si hay ruido, vas a enterarte del ruido. A mí me viene bien porque yo ahora estoy teletrabajando y cuando tocan el timbre lo oigo con estos auriculares. Evidentemente, si estás, por ejemplo, en el metro o te vas a ir a un lugar donde hay mucho follón y quieres desconectar absolutamente, o en tu casa pasa un tren cada 2x3, o quieres, digamos, no sé, como encerrarte, digamos, tener una especie de cápsula donde no entre ningún ruido, pues cómprate unos auriculares cerrados con cancelación de ruido activo. De hecho, tú tenías los Sony, ¿no? Sí, Que también funcionan muy bien en cuanto a cancelación de ruido. sí, la verdad que sí. Y es eso, si tienes unos auriculares de cancelación de ruidos porque necesitas cancelar, digamos, ese ruido, yo supongo que los que van, eso, utilizan el metro, los de ciudad, que hay más gente y tal, nosotros que somos de pueblecicos, pues a lo mejor nos da un poquito más igual, ¿no? Pero si vas a estar en un ambiente de mucho ruido y quieres aislarte, son los mejores. En cuanto a, para mí, en cuanto a calidad de sonido más realista, como comentaba, son los abiertos. Pero ya te digo, tienen ese hándicap, que es que transmiten ruido y cualquier cosita la vas a oír. Y tema de marcas, o sea, ¿cuáles son las marcas que a ti más te gustan? A mí me gusta mucho el timbre que tiene Sennheiser, muchísimo. Lo escuché, ya te digo, los estrené con los HD 700, el nivel de detalle era increíble. Sí que es cierto que los temas más agudos, más por arriba, pues tenían ciertas sibilancias, ciertas, digamos, aberraciones, ¿no? De que no se escuchaba bien o que pitaba un poquito y dolía algo la cabeza, pero en cuanto al nivel de detalle era increíble. Y me gustó tanto el timbre que los voy a probar. Vi esto que los tengo aquí, los HD 599 que estaban de oferta, costaban, de hecho en tienda oficial cuestan unos 250
y los pillé en oferta en Amazon por 90, 99 euros y dije, me los pillo, voy a ver qué tal. Al final, como tienes 30 días para devolverlos, pero nada, que va, no los devuelvo, de hecho regalé dos más, ¿sabes? O sea, increíble, me gusta mucho el timbre, pero sí que es verdad que es muy personal, es muy Sennheiser. Si quieres unos graves, porque te mola mucho, también depende del tipo de música que quieras, ¿no? Si quieres hip hop, si quieres algo de esos graves que te retumben la cabeza, pues Sony tiene auriculares muy buenos. V-Moda creo que también tenían auriculares muy buenos en cuanto a graves. Bayer Dynamic creo que también tenía auriculares muy buenos en cuanto a graves. AKG, puede ser que también. AKG es también tiene un cierto parecido a Sennheiser, también es marca europea. Y bueno, HiFiMan también es muy bueno en cuanto a la tecnología planar magnética. Es muy interesante, es una tecnología, porque al fin y al cabo sí, son caros pero digamos que usan una tecnología que es muy diferente y también mola mucho porque es, por ejemplo, lo noto mucho en los graves, ¿no? Me pasa con los Venom, que no son unos graves que hagan retumbar todo el tráiler de neodimio, porque al fin y al cabo los auriculares normales, tradicionales, suelen usar imanes de neodimio, sino que no retumba entero, sino que cuando suena un grave, digamos que suena muy detallado, muy concretamente. Y me encanta la separación entre instrumentos de esta tecnología, que te digo, es muy curiosa de probar. Eso Pero es aunque no es... verdad, porque incluso como comentas, en los temas de los graves es muy, muy, muy común. Bueno, casi creo que la gran mayoría de auriculares que he probado son auriculares en V, o sea que incentivan los agudos y los graves. Y sobre todo los graves se emborrona mucho, o sea, el sonido. O sea, tú, por ejemplo, estar escuchando una música que tenga a lo mejor un tema con trombones, con bombardino, ¿no? O sea, sí, con que sean graves y se pierde, o sea, se emborrona todo y no queda tan detallado. Y yo, por ejemplo, cuando probé estos Verum tuyos, o sea, para mí fue algo brutal. O sea, en cuanto a nitidez, era decir, joder, o sea, si es que lo escucho todo perfecto, o sea, hasta cómo se escucha, hasta cómo se frota la boquilla en la trompeta y todo, o sea, era algo increíble. Cosa que yo, en cuanto a nitidez, no había probado nada parecido en ningún auricular. Claro, o sea, evidentemente este tipo de auriculares también, digamos que es más concreto. Yo, por ejemplo, para la música clásica, los planar magnéticos son increíbles. Pero luego a lo mejor, oye, es que me gusta solo el hip hop, o me gusta solo el rock, o me gusta solo los Grado, por ejemplo, para rock son muy, muy buenos. Y al final depende, ¿no? De qué quieras. ¿Auriculares todoterreno existen? Sí, por ejemplo, los Sennheiser, estos que comento, para auriculares abiertos están muy bien. Y, y bueno, al final los Philip también, los que os comentaba también, estaba muy, muy bien. Son muy todoterrenos. Lo que pasa es que me acuerdo que las almohadillas, si las dejabas al lado de un papel, no sé por qué, como que lo tintaba el papel y era como, what the fuck. Y eso que las almohadillas eran súper cómodas, pero se ve que el tinte que le ponían como que desprendía. Pero no se te quedaba en la oreja ni nada, solo pasaba con el papel, o sea, es súper raro. Pero nada, en temas de sonido, muy todoterreno, increíble, como se escuchaba. Y en auriculares tipo de botón, o sea, que no sean de diadema, o sea, ¿ahí qué aconsejas tú? Pues a mí es que no me gustan nada los de silicona, los que se introducen, que son súper intrusivos. De hecho, me dejaron hace poquito, que es muy curioso también, la tecnología que usan, unos que van por hueso, no recuerdo cómo era, pero que se ponen aquí, en vez de dentro del auricular, se ponen como en la sien un poquito más abajo, y a través de la vibración de los huesos tú lo escuchas, ¿no? Es un poquito curioso, yo creo que la tecnología está un poco verde, ya lo veréis en mi canal en breve, espero. Pero eso tampoco me resulta demasiado cómodo, ¿no? O digamos la solución definitiva. Yo soy muy tradicional en los auriculares de botón y prefiero los de toda la vida, los que no se introducen, simplemente se dejan colgados, ¿no? Y en cuanto a estos, hay muy buenas opciones, sobre todo en China, hay auriculares súper raros con impedancias de hasta 300 ohms. Y dices, what the fuck, en unos auriculares de botón y con cables balanceados y todo. Pero yo, por ejemplo, recomiendo mucho los FIO, que iban a sacar ahora, dentro de poco unos poquitos, los FIO EM3, pero iban a sacar como una nueva versión. Son de botón, clásicos, pero con un driver más grande y se escucha mucho mejor. Y yo creo que incluso para, digamos, la salud del oído también es mejor que incrustarse un oído ahí más cerca del tímpano, ¿no? Así que ya os digo, el FIO, el EM3, creo que se llamaba, la versión nueva que saldrá, yo los aconsejo porque además costaban como 15 o 12 euros, algo así, o sea que de precio también está bien. Claro, y que bueno, creo que te los dejé, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, una marca que me gusta mucho es KZ,
que son también chinos. Sí, que me encantaron. Sí. Sí, A pesar sí. de, como te digo, que son de estos que se introducen, al final yo escucho de todo. Increíble cómo se escuchan, porque además tienen drivers, 2 drivers eran, ¿no? Sí tienen, Sí, drivers. te meten los típicos, los balanceados, o sea, el driver balanceado y, o sea, la armadura balanceada y los dinámicos, que son los Genial. normales. Sí, por el precio que me comentaste que tenían, se escuchan increíbles. Sí, sí, los Sí, más sí. caros, que son los que uso yo normalmente, tienen 16 drivers de armadura balanceada de estas, que encima suelen ser las más caras, ese tipo de tecnología, y esos cuestan 100 euros, creo. O sea, que es muy parecido a lo que te mete a día de hoy FIO con uno de un driver de estos, o sea, de armadura balanceada, y los dinámicos, o sea, es 1-1, y el otro tiene 16. O sea, a mí me parece unas marcas que me parece bastante espectacular. No No, pero sé qué hay ahí hay detrás. marcas increíbles, porque al fin y al cabo, si lo piensas, todo viene de la misma fábrica de China y al final todos copian a todos, ¿no? Y hay marcas por ahí que no las conoce nadie, que están utilizando los mismos componentes que otras y que cuestan 12 veces menos y dices, ostras, es que son muy, muy buenos. Y si recuerdo que esta marca que me dejaste, ostras, son increíbles. Son muy, muy buenos por el precio que tienen, sobre todo. Si te molan los auriculares de silicona, de algodón de silicona, son muy, muy buenos. Y para finalizar, obviamente tenía que preguntarte por los Apple AirPods Max. ¿Qué piensas de este tipo de auriculares? Pues han levantado, digamos, bastante polémica y crítica para bien y para mal también, ¿no? Que me acuerdo que pusiste tú también que las almohadillas creaban como cierta humedad y pues, habían ciertos problemillas, ¿no? Ahí. Yo creo que el precio no está a día de hoy justificado de estos auriculares. A ver, al final vas a pagar la marca, como estábamos comentando, ¿no? Estos auriculares de la marca china que te sacan unos auriculares con 16 drivers y que cuestan muy poquito y que se escuchan genial y te los venden muy baratos. Pues digamos que al final lo que pagas también de Apple es la marca, ¿no? Y seguro que se escuchan genial, yo no los he probado, pero es eso, seguro que se escuchan increíbles, pero al final, si una marca de audio está trabajando durante años, como Sennheiser, como AKG, como empresas de toda la vida de audio que te están haciendo auriculares, que tienen ya, digamos, cierta experiencia en ese tema, que están haciendo auriculares que por el mismo precio, porque por ejemplo de Sennheiser puedes tener los 660S que me comentó Kim, que eran también geniales, que tenían el mismo driver que el HD700, y que son auriculares increíbles, que te van a durar toda la vida, con almohadillas que no te van a dar calor, que se pueden cambiar, que te dan incluso el recambio, están bastante baratitos, el cableado es genial. Digamos que una persona que conozca un poco este mundillo va a decir Sennheiser de cabeza. Ahora, si no conoces el mundillo y quieres unos auriculares que estás encaprichado, también por el diseño, porque eso también está muy bien, Apple juega mucho en la baza del diseño, pues al final la gente que no entienda mucho, que no sepa mucho de audio, se va a ir a por los de Apple. O sea, eso lo entiendo también. Ojalá lo hubiesen sacado un poquito más, digamos, baratos, ya que eran los primeros, y luego poco a poco hubiesen subido, porque haces tu nicho, ¿no? Y dices, oye, has sacado los primeros, están geniales, vas a corregir los segundos, subes un poquito más, pero es que han partido, sus primeros auriculares han partido de un precio, en mi opinión, excesivamente alto. Sí, sí, incluso gente muy, muy, muy pro de Apple, o sea que se compraba prácticamente la gran mayoría de productos así que sacaba Apple, lo decía, en plan de, no voy a pagar 650 euros, creo que era el precio de estos auriculares. O sea, creo que sí que ha atacado un nicho que no está tan cubierto, porque era aquel que era, sobre todo le gustaba a Apple, o sea, con todas las tecnologías propias que tiene, tipo, bueno, el audio este espacial, la integración con todos los dispositivos de Apple, ¿no? Que tú tengas todo abierto y te vaya cambiando el audio entre uno y el otro. Después también tener, obviamente, su faceta más de diseño premium, diseño minimalista, ¿no? O sea, ser un auricular bonito, o sea, que te gusten ponértelos. Y bueno, y en cuanto a la diadema me pareció súper, vamos, muy, muy innovadora la diadema esta que tenía en forma de rajilla. Y bueno, después también el tema de la cancelación de ruido, que a día de hoy creo que es de las mejores, o si no la mejor cancelación de ruido que hay a día de hoy, unos auriculares, no sé, sí, unos auriculares inalámbricos de diadema. Entonces, claro, juntas todo eso, juntas también política de Apple de meter precios altos y claro, si eres a día de hoy el mejor, creo que Bose y Sony, precio oficial, creo que estaban en 400 euros, ¿puede ser? Precio Puede ser, oficial, puede ser.
Después sí que Claro, bajó bastante, porque yo estos Sony creo que los compré en 200, pero sí. creo que estaban sobre 400, o por lo menos los Bose creo que eran un poquito más caros que los Sony. Y ahí, claro, yo creo que Apple, o sea, dentro de lo que cabe, pues se justifica un poco por ahí. Pero ya te digo, el audio, yo creo que a la gente le gusta un buen audio, pero no creo que tanto para pagar eso. Sí que a lo mejor la gente sí varitas, y este producto no es para la gente sí varita. Mm. Yo creo que, bueno, personalmente creo que va un poco por ahí. Así es, y encima creo que Apple compró en su momento, ¿cómo se llama la marca esta que compró de auriculares, que era del rapero este? Ah, Beats. Sí, los Beats, que también que tuvo muchísima polémica. Entonces, con el tema de audio, Apple yo creo que está un poco dolorido, ¿no? Porque salió, de hecho, muchos vídeos en YouTube de cómo los auriculares estos que llevaban los jugadores de fútbol y que todo el mundo quería. Por eso lo que te comentaba de las torres, ¿no? Como los referentes lo tienen, la gente lo compra. Y luego descubrieron, Beats, por cierto, marca muy cara de auriculares en su día, que estos auriculares pesaban mucho porque los de Beats le metían piezas de plomo para que los auriculares se sintiesen pesados. Y luego hacían cuentas, también hicieron cuentas, esto lo vi en un vídeo también, y era más caro el empaquetado que los propios auriculares en sí, porque tú veías el paquete y era espectacular. Y luego los auriculares en sí eran absoluta basura. Absoluta basura, ya te digo que les pillaron, les metían piezas de promo sin ton ni son para que fuesen más pesados. Y dices, ¿en serio? Para que se notasen buenos, ¿no? Entonces, claro, que Apple te compre esta empresa y después te saque estos auriculares por este precio, si sabes un poco del mundillo y sabes cómo va la cosa, te caen los sudores fríos por aquí, ¿sabes? Hombre, o sea, creo que la Beats, creo recordar que era de Monster, ¿no? La marca. O sea, Sí, el exacto, grupo, bueno, o exacto. la empresa que tenía. O esto era como si fuese una marca comercial de la otra empresa. Sí, Y para mí la jugada le salió muy, muy bien a Monster. total, O sea, es decir, total. te creo una marca de audio que encima es un audio normalito. ¿Qué quiere la gente? Bajos. Le enfatizo mucho los bajos. Quiero un buen diseño, pongo un diseño bastante peculiar porque creo que ahí sí que se lo curraron. Sí, sí, sí. Y después, claro, después te hago que sean premium, pero no por audio, sino por lo que es la experiencia y después en marketing. En marketing invirtieron Exacto, muchísima pasta, era típicos exacto. jugadores de fútbol bajando el autobús con los beats puestos, vamos, casi todos salían así. Y ahí fue el boom, ¿no? Y claro, ya cuando empezaron a decir que los beats eran un poco malos, y todo eso empezó ya a rumorear, porque siempre que pasa esto suelen venir de la gente más entendida, ¿no? Y después empieza a bajar un poco hasta la gente que no entiende tanto de audio, ¿no? Hasta que llega el boca a boca. Y claro, ahí a ellos les da igual, porque ya se lo habían metido a Apple. Y a Apple se ha quedado ahí un poco ahí que era como que ni el propio de usuario de Apple quiere estos auriculares porque no son de Apple. O sea, no es Apple en sí la marca, es Beats. Y después, la gente sibaritas, obviamente, esta marca vamos, no la contempla en ninguno de los casos. Entonces ha quedado ahí un poco que creo que ni va ni hacia un sitio ni hacia el otro. Yo creo que a lo mejor por ahí la estrategia de Apple de sacar su propia marca con Apple. Exacto, exacto. Y haber dejado a Beats un poco así de lado, ¿no? Porque ya han visto un poco de qué iba la cosa. Yo te digo, están muy verdes y se han motivado muchísimo a la hora de lanzar estos AirPods Max. Veremos cómo les sale la jugada. No sé. Y yo ahora ya para finalizar, o sea, bueno, yo por ejemplo cuando hice el vídeo este de haciendo un HomePod Pro Max, vi sobre todo lo barato que son los componentes en cuanto al audio. O sea, y después ves Muy auriculares, buen vídeo, por cierto. auriculares que son excesivamente caros, altavoces muy, 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 muy caros. Y viendo los componentes tan baratos, y bueno, hay que recalcar que los componentes son comprados en Amazon, o sea que piensa que después ahí se llevan un beneficio, que si no es como comprarlo al por mayor al fabricante directo, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú ahí qué opinas? O sea, ¿cómo ves que haya tanta diferencia y sea un sobrecoste tan grande y que después los componentes sean tan baratos? O sea, ¿hay tanto margen de beneficio en todo este sector? Yo creo que hay bastante margen de beneficio, pero también es cierto que como venden poquito, porque hay auriculares tipo los Focal de Utopía, creo que son de Francia, ¿no? Que valen 3.000 o una barbaridad de pavos, que hay auriculares muy, muy, muy caros. Y lo mismo pasa con los altavoces, ¿no? Que yo creo que como van a vender tan poquitos, lo vemos también, yo creo que en las fundas estas que salen de caviar y estas cosas para iPhone, el iPhone de oro que cuesta no sé cuántos mil, al final, ¿quién lo va a comprar? Muy poquitos, ¿no? Entonces, el margen de beneficio es muy alto, pero como van a vender muy pocos,
digamos que Se se compensa. equilibra, se equilibra. Yo creo que lo que van a hacer sobre todo, o lo que intentan hacer con eso es exclusividad. Porque al fin y al cabo tú vas a tener el altavoz de esta marca, el altavoz de la otra marca, estás pagando un diseño también. Por ejemplo, con el HomePod de Apple creo que solo era compatible con Apple Music y con ciertas cosas que solo es compatible con iPhone. Es decir, si tienes este altavoz, tienes productos de Apple. Entonces, es un poco como de nicho que se queda ahí para los suyos y a lo mejor si lo suben de precio yo creo que también es por eso, porque es exclusivo, ¿no? Hay muchas marcas de audio también que son eso, son de pijos, por así decirlo claramente, ¿no? Es decir, bueno, lo tengo por la marca, porque luego el sonido me da igual, pero es que mira, esto ha salido en tal revista o en tal sitio, o la madera con la que está hecha estos altavoces es de un árbol que solo quedaban dos en África y yo les he extinguido para hacerme estos altavoces, en fin. Que es un poco eso, que estás pagando exclusividad también. Claro, porque los altavoces también hay que decir que, joder, a lo mejor en los móviles sí que hay una obsolescencia, ¿no? De cara a procesadores, software y todo eso, pero al ver también que es una rama que ahora después pasaremos a hablar también de eso, que no se ha hecho tan inteligente, o sea, que es todo muy analógico, incluso a día de hoy, o sea, podemos decir que podemos encontrar auriculares muy, muy, muy top de modelos de hace 200.000 años y creo que es un mercado donde tira mucho el tema de segunda mano o de stock de años anteriores porque no hay tanta diferencia entre auriculares de hace muchos años a los actuales, ¿no? No, claro, vamos, estos HDS 599 tienen muchísimos años y funcionan muy, muy bien. Digamos que la innovación no es tan palpable como los móviles que cada año, digamos que innovan o intentan decirte que han innovado mucho, ¿no? Con los auriculares, pues sí, la tecnología planar magnética sí que es más actual, lo que pasa es que está, digamos, más experimental. Luego diseñan o innovan en el material de los drivers, te hacen, en fin, con polímeros de cristal y de no sé qué, no sé cuánto, en fin. Que yo creo que la tecnología en sí misma, del driver y los cables, digamos que tiene mucho tiempo ya y que eso no han innovado demasiado, pero todo lo demás, todo lo que lo rodea, sí que están intentando innovar, pero digamos que muy poco a poco. Y yo creo que es otro concepto también, porque pasa con todo que es gradual, digamos, las pantallas también con las televisiones siempre van a sacar una pantalla mejor que la del año pasado, pero hay unos auriculares que digamos que son un estándar, un clásico, ¿no? Y igual que escuchas un disco de los años 60 de X autor porque te encanta y es una música que tiene muchísimos años, pero es un clásico, lo mismo pasa con los auriculares, ¿no? Entonces, este concepto de clásico no existe en los móviles ni existe en ningún otro sitio. Y para mí es muy interesante porque hay auriculares de X marcas, como los H800 o de Sennheiser o los AKG, no recuerdo ya cuál era, pero se usan siempre en la radio. Todo el mundo que va a la radio tiene los típicos AKG, así Estos con dorados, un ¿no? aro dorado y tal. Sí, 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 sí. es exagerado. Y al final hay clásicos. Entonces, este concepto para mí es muy lindo y solo está en el tema de los auriculares, el tema de los altavoces también, porque a lo mejor este driver se dejó de hacer y en tiendas de segunda mano alcanzan X pasta. Eso en el tema de móviles o de televisión o de tecnología más actual no existe. Por lo tanto, yo creo que juegan en otra liga o incluso en otro deporte distinto al tema de los móviles, tablets, etcétera. Pues sí, y como te estaba comentando, o sea, es un mercado que dentro de lo que cabe no se ha digitalizado mucho. O sea, la única incorporación ha sido de conexiones tipo Bluetooth y tal, pero en sí de hacerlo digital, hacerlo inteligente, no. ¿Y tú crees que eso vendrá en un futuro y que sobre todo habrá, como por ejemplo está pasando en los coches, los mismos sistemas operativos tipo de Apple, sistema operativo de Google, implementados dentro de los propios auriculares? Yo creo que sí. De hecho, ya hay algunos auriculares, algunas que de hecho salió en crowdfunding. No sé si se llama Aura, los auriculares. Tendría que mirar. Pero lo que hacen estos auriculares es que cuando te los pones son inalámbricos y te van dando frecuencias. Y tú a través del móvil dices que te ha sonado más y te ha sonado por aquí y por allá. Entonces te hacen como una especie de test auditivo con los auriculares. Entonces, cada vez que recibes estos auriculares, digamos que tienen una personalización exclusiva de cómo tú escuchas. Porque al final no escuchamos todos igual. Yo raspo una guitarra y a mí me puede sonar de una forma y a ti de otra, ¿no? Entonces, digamos que ese es el primer pasito, que digo que es una empresa muy rara, que salió de crowdfunding, y Aura, ya te digo, creo que se llama. Y lo que hace es eso, que a través del móvil te va dando unas frecuencias y te va estudiando, digamos, tu forma de escuchar, ¿no?
y te crea un perfil. Ese perfil es único. Es decir, otra persona que escuche esos auriculares no lo va a escuchar también como tú. Entonces yo creo que sí que puede ser un futuro interesante, lo que pasa es que por ahora no se está viendo nada, ¿no? Hay unos brotes muy ligeros, muy prematuros incluso. Veremos en unos años, yo creo que sí que podrá estar mejor, pero a día de hoy es mucho más analógico, como tú decías. Y bueno, ya la última pregunta, antes de leer si han dejado por aquí alguna pregunta en el chat. Tu canal, sí que hay que decir que, bueno, hay muchos canales muy parecidos. También se destaca por un poco el anonimato, ¿no? O sea, no sé si has salido en algún vídeo, creo que más te he visto más en Instagram que por YouTube. Y todo esto un poco ¿por qué? Sí, porque al final yo soy de esos que piensan que el protagonista es lo que, digamos, lo que promociona en el vídeo, lo que enseña en el vídeo, ¿no? Yo tanto no, ¿sabes? Así que hay gente que promociona sus vídeos utilizando su cara, utilizando su vida personal, utilizando... Pero a mí me gusta más eso. Digamos que si mi pasión es la tecnología, voy a grabar tecnología. Mi pasión no es mirarme un espejo. Entonces, no voy a... Que sí, que está bien también. Evidentemente la gente juega un poco a la baza de eso, incluso te sirve porque fidelizas más, porque al final es una cara, un reconocimiento es más humano. También tiene su parte buena, sacar la cara. Pero yo, digamos, estoy chapado a la antigua quizás, porque pienso que debo de grabar aquello que me apasiona para transmitir, digamos, esa pasión de la forma más correcta posible. Entonces, por eso intento no salir yo, sino los productos que analizo. Sí, sí, o es que ya te digo, eso incluso no es tan habitual. O sea, creo que antes cuando empezó YouTube sí que la gente a lo mejor por un poco de o miedo, no sabes lo que pasaba o sobre todo lo que dices, no sabes si muchas veces te trae algo positivo o negativo realmente el exponerte, ¿no? Eh, pero ahora no, ahora es todo lo contrario, ahora la gente lo que quiere es eso, incluso ya sabemos que hay una especie de estatus en redes sociales de si eres más o menos popular y muchas veces se llega a marcar, ¿no? Como antes se solía hacer a nivel adquisitivo, ¿no? De las clases sociales. Pues ahora es un Sí, poco igual, pero a nivel de redes sociales, ¿no? sí. Y sí, me parece la verdad que curioso. Y bueno, también voy a mirar a ver si hay por aquí alguna pregunta. Geek Canales 2 dice que esta semana Google ha anunciado importantes mejoras en la latencia del audio. ¿Podríais comentarlo y compararla con iOS? Exacto, esto creo que se refiere más que Google lo que comentaba de Qualcomm. Lo que lo anunció fue Qualcomm. Quizás sí que fue conjuntamente con Google, porque al fin y al cabo estos dispositivos que usa Qualcomm son de Android, pero que al final es Google. Pero ya te digo, creo que se refiere a Qualcomm y era lo que comentaba. Ya veremos. Porque lo que a mí no me convence, y al final es lo que debería hacer pensar a todos, es que si nos llevan años diciendo que con el aptX, aptX HD, no sé qué, que no notas la diferencia, qué tal, y ahora resulta que antes de ayer me sacas un anuncio de que ahora sí, con este nuevo chip, no se va a escuchar la latencia, si me mentiste antes, porque no me vas a mentir ahora. Sí, Habrá que probarlo. justo, yo esa noticia la estuve comentando también, creo que fue en el último podcast, que era el Snapdragon, no me acuerdo qué era, Qualcomm Snapdragon Audio o algo así. Mm, Y lo que hacía era mejorar el tema del bando de ancha en tema de transferencia y latencia. Yo creo que es como que habrán hecho uno en concreto ellos mismos, o sea, sí, propio, y con el que van a implementarlo, o sea, o se necesita que esté implementado tanto a nivel de hardware en el propio smartphone como que entiendo que también deberá estar en el propio auricular. O sea, que será una cosa que no estará en todos los auriculares. Por lo tanto, también quedará muy de nicho. Y claro, justo lo que estaba comentando también por aquí, de compararla con iOS. Y es que iOS es raro porque Apple fue una empresa que triunfó mucho por el tema de audio, con el tema de los iPods y tal. Y hemos visto que todo esto, la verdad es que no tiene punto de comparación, o sea, no compite a día de hoy. O sea, su códec principal es el AAC. sí, todavía, sí. No sé, ahí un poco raro. Un poco por detrás, sí. Y después también nos deja otra pregunta que dice, era por mejora en el software, drivers si mal no recuerdo. En el software. No, o sea, en concreto, esto como comentamos, sí que va a ir a nivel de hardware. O sea, va a ser chipsets que van a tener este tipo de tecnologías. Que obviamente, si tú tienes un Qualcomm con Snapdragon, o sea, vendrá dentro del propio chipset. Como ya sabéis, dentro del chipset se compone tanto de CPUs, GPUs y tal, y también el tema de la conectividad. Y ahí es donde estará implementado. Y la principal novedad, que ya lo hemos visto, que muchos auriculares ya te vienen con procesadores de Qualcomm,
que son esta gama de procesadores ya dedicados para bajo consumo y tal, para audio, y entonces ahí es donde harán esa compatibilidad entre dispositivos. Y bueno, en principio esta era la entrevista que también quería. La verdad es que me parece bastante curiosa porque, bueno, a ti en concreto no se te había visto en ningún sitio y no sabía si querías hacerla así o hacerlo más privado y tal. Yo tengo que decir que al conocer a Pepe a nivel personal, o sea, si ya te gusta a nivel, o sea, bueno, como lo veis vosotros, a nivel digital, por decirlo de alguna manera, cuando lo conoces es aún mejor. O sea, la verdad que como persona aún gana muchísimo más y para mí ha sido un gran descubrimiento. Y nada, no sé si quieres comentar algo, Pepe. Nada, eso que muchas gracias. Lo mismo puedo decir de ti, una lindísima persona que al final, digamos que es lo mejor de esto, ¿no? Porque, digamos, YouTube y estas cosas lo que te permiten es conocer gente que tiene todas las mismas pasiones y que son buena gente, como es tu caso, y dices, joder, gracias YouTube por digamos, hacer conocerme a estas personas, ¿no? Que al final es eso, se pueden hacer amistades, se pueden hacer cosas muy interesantes y vamos, gracias YouTube por todo esto. Instagram también, que he conocido muchas buenas personas por ahí y es de lo que se trata, de ir conociendo gente y bueno, las amistades surgen de eso, ¿no? De ir conociendo, digamos, a través de las pasiones que nos unen, pues las personas que más unidas están a ti en este sentido. Pues nada, así que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis seguir también a Pepe en su canal de Testado o en sus redes sociales, si no me equivoco, es testa_docs, o sea, DOX, docs, ¿no? Exacto, testa_docs, acabado en X. Y también, obviamente, no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube Review4You y seguirnos en el podcast para también tener más charlas de estas que espero que os haya gustado. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en un próximo podcast de Review4You. Adiós.